¿Ya están listos? Cáiganle. ¿Cómo van a ver desde allá? Volteados de espaldas. Y luego su valiente dirigente, ¿dónde está? Donde disculpen. Ensíllense. A ver, antes de iniciar con la parte de... ¿Y empieza aquí atrás? ¿Eh? No, no sé. Deja ver. Muy bien. Vamos arrancando. A ver. Vamos a tratar de responder algunas preguntas previo a iniciar con esta parte. ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones? No. Ok. ¿Qué es un hecho? Los hechos son aquellos en los que se basa la demanda, lo cual está fundamental. ¿Qué es un acto? Vamos a arrancar con cuestiones básicas de derecho. Todavía no vamos a entrar en la parte de las obligaciones formalmente, porque ocupamos saber dónde estamos parados, cuál es la información que de fondo traemos. Entonces, primero vamos a entender que un hecho es cualquier suceso que acontece con o sin intervención del hombre. Y esa intervención necesariamente del hombre tendría que ser sin intención de participar de ello. Ahí podríamos remontarnos o retomar una pregunta filosófica sobre la existencia. La pregunta es, si un árbol cae en un monte, pero nadie está para presenciar que el árbol se cayó, ¿realmente se cayó el árbol? Pero ¿quién está para probarlo? Dijera Descartes, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Pero si no estoy para pensar que el árbol se cayó, ¿el árbol realmente se cayó? ¿Quién sabe? Habrá que ir a ver si el árbol antes estaba parado y está tirado. Ese es un ejemplo, lo más básico que existe de un hecho. Ahora, ¿qué es un acto?
Un acto ya implica o ya imprime que venga la participación de una persona. El comercio, la compraventa, es un acto jurídico por el cual yo le transmito mi propiedad a un tercero, a otra persona, con la finalidad de obtener un beneficio, que puede ser de título gratuito. ¿Cuál sería el beneficio? Ya no lo tengo. Y si tenerlo me causaba un agravio o un costo, ahí viene. Pues lo primero que tenemos que entender es que de las fuentes de las obligaciones esenciales o primarias vamos a tener eso: actos y hechos. Los hechos son sucesos naturales en los cuales no es necesaria la intervención del hombre. Actos son todos aquellos sucesos en los que necesariamente tiene que estar la participación y la voluntad de un hombre o de una persona en general. No necesariamente tiene que ser hombre, puede ser dama, pero tiene que haber eso, voluntad. Entonces, cuando hablamos de las obligaciones esenciales y principalmente de las obligaciones civiles, sus fuentes se especializan más, ¿sí? Vamos a tener en una concepción clásica que las fuentes de las obligaciones van a ser todos los elementos que permiten que existan consecuencias jurídicas, y estas se van a dividir en 5: la ley, los contratos, cuasicontratos, delitos y los cuasidelitos. Formalmente les voy a explicar en qué consisten los últimos dos, pero para efectos de la materia civil estos no serán necesarios, sino cuando hablemos de una reparación o de una responsabilidad civil objetiva. ¿A quién le vamos a cargar esa responsabilidad civil objetiva? A quien esté relacionado con ese delito o cuasi delito. Pero no nos adelante. Primero, la ley. La ley establece ciertas correlaciones entre los individuos. Un claro ejemplo de ello, hace 20 años en el Código Civil, actualmente en el Código Familiar, se establece la obligación de los alimentos, y se dice que los alimentos son aquellos que se comparten de manera filial por una relación de parentesco. Dice, los padres, ambos, no hombre o mujer, ambos tienen la obligación de brindar alimentos a los hijos. ¿Dónde se establece esa obligación? En la norma, como base esencial. Luego vienen los contratos. De nuevo, es una clasificación clásica. Formalmente nacen de los convenios y como una subespecie vienen los contratos. ¿Qué es un convenio? Formalmente lo vamos a ver más adelante, pero es aquel elemento que constituye, crea, modifica o extingue obligaciones y derechos. ¿Sí? Los cuasicontratos es aquello que es, pero falta de elementos que completen esa relación contractual, que pueden ser elementos de validez o de formalidad. En el contrato, propiamente, yo y Cristian llegamos a un acuerdo, y ese acuerdo establece obligaciones mutuas y derechos mutuos. Una relación de trabajo, pues trabaja ciertas horas
a mí me corresponde dar una contraprestación económica. Tú estás en obligación en el horario de trabajo a gestionar o realizar cierto trabajo. Es una convención. Viene un contrato de arrendamiento, yo me comprometo a pagar una renta cada cuando, y tú estás en obligación de entregarme la cosa arrendada y no influir dentro de esta. Bien, los cuasi contratos tienen que ver esencialmente cuando adquirimos una obligación sin que haya habido una transmisión directa de quien tenía o de quien va a ocurrir con esa obligación posteriormente. Por ejemplo, yo veo que a la vecina de abajo llegan y le roban. Y cuando le roban, veo que olvidan o dejan un animal, un perro. Y entonces, para proteger al perro, lo que yo hago es resguardarlo. Yo estoy adquiriendo una obligación a través de un cuasi contrato porque no viene esa relación bilateral. Ella no ha adquirido ninguna obligación conmigo. Pero como yo adquirí esa obligación por mí mismo, yo tengo que responder del perro. Si se enferma, se muere, baja de peso, Dios no quiera cualquier otra cosa, yo voy a tener que responder sobre de esa manera. Ahora, cuando hablamos de delitos, habrá que observar principal y esencialmente la reparación del daño. Cuando robo, ese acto de sustraer aquello que no me pertenece me pone en obligación, si estoy atrapado, de restituir su precio, ya sea entregando en especie lo mismo que sustraje o pagando su monto. Eso sería, en un delito estamos hablando de alguien que tiene una responsabilidad. Por eso esto lo dejamos aparte, porque si bien sigue existiendo dentro del Código Civil, porque hay una responsabilidad civil objetiva, se lo explico rápidamente. Los delitos formalmente, hasta antes de la reparación, es una de carácter penal, y quien tendrá que resolver toda esa situación deberá ser un juez penal a través de un ejercicio específico. Están los cuasidelitos. ¿Cuál sería una definición del cuasidelito, Mar? ¿Cuándo crees que pudiéramos estar hablando de un cuasidelito? El delito se refiere a cuando ya se efectuó el cuasilito, se diría cuando se está a punto de llevar, pero es atrapado antes de hacerlo. No. Hazel. No. Rafa. Porque tiene que ver con la moral o con la ética de... No, no, perdidos. Señor. Tiene que ser como la voluntad
delitos hay de dos tipos. Uno doloso y uno culposo. Doloso es por objeto. Yo quiero golpear a Haas. Llego y le ¡pum! Putazo. Yo tengo la intención, el dolo. Aprovecho la ventaja y ejercito un delito. Yo voy conduciendo. Raba sale sin frenos. Hoy le llego de frente con la camioneta. Yo no tenía intención de arrollar a Rafa. Fue un accidente. Eso refiere culpa. Es un accidente. Entonces, en el cuasi delito tendríamos una conducta que no es a través de una voluntad. Yo no tengo la intención de agredir a Rafa, pero no sé que él no trae frenos y tampoco sabía que me iba a salir de la nada. Entonces lo que pasa, atraviesa, le pego. Es algo que escapa a mi rango de acción, porque yo nunca tuve la voluntad de llevar a cabo el lesionar a Rafa o el dañarle sus cosas o cualquiera que pudiera ser el resultado de esa acción. Sí, recuerden, aquí es cuando no hay alguno de sus elementos de validez. Aquí es cuando reúne todos los elementos de validez. Aquí es cuando no ocupas tener un elemento de voluntariedad. A la hora que llegas a estar en el síntoma que dice la ley, que se va a tomar como ese tipo de daño, a partir de ahí empieza a correr nuestra responsabilidad. ¿De ahí vamos claros? Ok. ¿Dónde podemos encontrar reguladas las fuentes de las obligaciones civiles? Bueno, en el Código Civil Federal, de los artículos 1792 al 1797, maneja la información de manera genérica, y en el capítulo 1 del título 1 del libro quinto del Código Civil del Estado de Michoacán, del artículo 958 al 963, y nos establece lo que les comentaba. En un término general vamos a tener primero al convenio. El convenio es el acuerdo de dos o más personas con la finalidad de crear, transferir, modificar o extinguir alguna obligación. Es de manera general. El convenio nos va a servir para elaborar cualquier tipo de obligación entre dos o más personas. Estas personas pueden ser físicas, pueden ser morales. Esa antena. Luego, artículo 959 del Código Civil de Michoacán, 1793 del Código Civil Federal, si pueden ver, prácticamente maneja exactamente la misma información. Dice: los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contrato. Entonces, si ven con respecto del anterior, en el convenio
tenemos cuántas atribuciones del convenio. Es crear, transferir, modificar o extinguir. Mientras en el contrato solamente se produce o transfieren obligaciones. ¿Sí? De nuevo, mismo ejemplo, contrato de arrendamiento. Yo contrato rentarle para oficina a Cristian. Cristian deja de cumplir con su obligación de pagar su renta. Y entonces, en ese momento, llegamos a un convenio que va a cambiar o alterar todas estas condiciones que habían previamente sido pactadas por las partes. ¿Está aquí alguna duda? Porque de repente convenio y contrato puede ser confuso. Taxonómicamente hablando, el convenio podría ser conceptualizado como la especie, mientras que el contrato es un género del convenio, porque deduce de sus atribuciones. Así es. Pero siempre es importante recordar que el contrato como tal por sí mismo alcanza a crear esas obligaciones y derechos. ¿Sí? Bien, los requisitos esenciales para la existencia de un contrato son dos. Uno es el consentimiento y dos es el objeto material del contrato. En el consentimiento, ¿cuál sería el consentimiento? Casi, te falta. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta a la voluntad? Pero ¿cómo? O sea, sí es la voluntad, pero ¿cómo? La voluntad por sí misma, yo tengo voluntad de casarme. Con que yo tenga voluntad, la novia va a saber que se va a casar conmigo. Entonces, ¿qué es lo que ocupo yo hacer para que mi voluntad se lleve a cabo? No, es expresar. Tiene que ser manifiesta voluntad. Tienes que manifestar la voluntad, por decir, en el divorcio, te dice, con la sola manifestación de la voluntad, con el solo hecho de que digas, yo ya no quiero estar casado con aquel, suficiente. En ese caso, por eso se establece un convenio para terminar el matrimonio. Pues a partir de la manifestación de la voluntad. La voluntad por sí misma no queda acreditada, es eso que queremos hacer. ¿Cómo se puede presentar el consentimiento? Diciendo, acepto los términos de este contrato, firmando el contrato. Es más, sin verbalizar. Cuando usted fue y compró la coca, usted le dijo a la del Oxxo, quiero llegar a un acuerdo formal contigo para comprarte una Coca-Cola en el precio que está establecido, te voy a dar dinero y me vas a dar el cambio. O llegó, le pagó y le cobró y se fue. No ocupó decir nada.
se da en automático que se llevó a cabo el contrato de compra-venta con el simple elemento de llegar, poner el producto que me quiero llevar y pagar su precio. ¿Ocupó ser por escrito para ser perfecto? No. Si le sale un dedo en el refresco, ¿puede reclamar por el dedo que le salió en el refresco? No necesita probar que lo compró, porque lo tiene la tenencia. La pertenencia en ese momento constituye que compró, que adquirió el producto en su momento. Bien. Segundo, que el objeto pueda ser materia del contrato. Omar, ¿usted puede comprar la luna? No. ¿Por qué? Para empezar, no puedo hacer uso de porque no es algo. Porque no se encuentra dentro del comercio. Así es. No hay un derecho que se haya establecido sobre esta para poder vender un pedazo de terreno o toda completa. Usted puede llegar y comprar la presidencia municipal de Zamora. ¿Pasa? ¿Por qué? Sí y no. Porque formalmente el municipio tiene una figura, es una persona moral y tiene atribuciones. Una de las atribuciones que puede poseer es propiedad. Entonces, si está a la venta, sí se puede comprar. Pero ¿qué se necesitaría? Que estuviera en el mercado, que fuese susceptible de poder manipularse en el comercio. ¿Por qué a ciertos lugares, a ciertos poblados se les nombra lugares protegidos lugares protegidos? ¿A qué atiende esa protección? Como Camécuaro. Camécuaro está denominada una reserva natural, una protección. ¿Qué significa eso? Significa que se encuentra fuera del comercio. Significa que esa protección que le está dando la ley o el Estado o las asociaciones impide que esté en el sistema comercial. ¿Usted puede comprar una tonelada de cocaína, Rafa? ¿A crédito? ¿Por qué? No como tal, porque la venden. Sí. El hecho de ser ilícito, aun y cuando se encuentra en el mercado, es factible su venta, la condición legal que tiene de ser un ilícito la pone fuera del comercio. Bien, ¿dudas hasta aquí? Bien, ahora vamos a ver las partes por las que un contrato puede ser inválido. 961 del Código Civil del Estado nos dice la incapacidad legal de una de las partes. ¿Cuál sería esa incapacidad de las partes? A ver, Cristian.
¿verdad? Que se me lo da otra casa. Problemas de cognoscibilidad, que no pueda entender la calidad del asunto que está llevando a cabo, o bien, aun y cuando tenga la capacidad visible por alguno de nuestros sentidos, si éste se encuentra en estado de interdicción, que es por declaración judicial. Luego, ¿qué entendemos por vicios del consentimiento? Que no se está expresando totalmente lo que... Que no se expresa. ¿Qué otro? que están aprovechando. Que están aprovechando una parte de la otra. No, eso sería otra cosa. Aquí es vicios del consentimiento. La ley dice que debe ser por escrito y no se hace por escrito, no hay un contrato, no hay una forma de legalización. ¿Qué otro vicio del consentimiento podría existir? No, porque eso tiene que ver con el objeto. Pero por decir, digamos que llego en estado bajo el influjo de alcohol o de drogas. Yo estaría en capacidad de firmar un documento. Y esa incapacidad no viciaría el consentimiento. Ahí hay una interrelación entre ambos. Cuando falta esta, aunque sea de manera temporal, va a afectar el que sigue. ¿Sí? Aquí lo veíamos desde la parte anterior, señalado. Ahí te voy a vender un corazón para un trasplante. Pero, aun y cuando se puede donar bajo ciertas estructuras, está prohibida su venta. No puedes vender el corazón. Oye, está la cocaína, es un producto que se sabe, se compra, se vende, se transporta y se lleva. Sí, pero está consignado como un producto ilícito. A ver, digamos que en un país, en el Congo, tienen un niño, niña, en calidad de esclavo. Y allá es común y es parte de su vida vender estos esclavos, o estos niños, niñas. Si yo lo compro allá y me lo traigo para acá, ¿la compra es perfecta? ¿Por qué? Pero yo no lo compré aquí, lo compré allá. Pero ahí, ¿cuál sería la protección? ¿Dónde es lo que lo protege de esa actividad ilícita? La ley de diferentes lugares. La ley que hay en diferentes lugares. No. ¿Qué dice el artículo 1 de la Constitución, párrafo 4? Si no me equivoco. 4. Entonces, empezando aquí,
aun y cuando allá el acto hubiera sido perfecto, las consecuencias jurídicas de aquel acto tienen que cesar aquí. Porque si no se estaría violentando una norma de carácter constitucional. Por eso recuerden, el esfuerzo legal no es una lectura ordenada, sintética de la norma. Viene amarrado o viene continuado con un ejercicio entre todas las normas. ¿Qué dice el artículo primero en su párrafo tercero? ¿No lo traemos? ¿Quién lo trae? ¿Quién sabe qué dice? Búsquenle, pues, búsquenle luego. Es hay que traerlo en la mano todo el tiempo. Es base del derecho. Todas las autoridades. Chíquenle. Párrafo tercero. Todas las autoridades En el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de hay universalidad. principios de universalidad, son universales. Erga omnes, para todos. Luego, ese pues no se acaba. Independencia. Indivisibilidad. Cada uno, indivisible, no puede seccionarse un derecho. Y luego, Y progresividad, no puede ir hacia atrás. Necesariamente el derecho debe de estar progresando. Ir hacia adelante. Ese artículo primero, en ese párrafo tercero, no de memoria, pero sí hay que saber qué es lo que dice, porque ¿qué nos está diciendo? A todas las autoridades. No es, yo soy policía ministerial, yo no tengo que cumplir, no, todas las autoridades. Si la ley señala que tú tienes una actividad, te tienes que ceñir a lo que dice la Constitución. Pero yo soy tránsito y municipal y de Zamora, no importa. Estás obligado a respetar, porque dice a todas las autoridades, en el ámbito de sus poderes, del lugar donde se encuentran. Si ejerces actividad como autoridad, estás obligado a ceñirte, a respetar, a promover, a garantizar el respeto a los derechos humanos. No si quieres, no si puedes, no si te parece, no que tú creas. ¿Sí? Luego dice el último, porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece, y de nuevo, por vicios del consentimiento. Regresamos nuevamente al principio. ¿Dónde lo vemos muy seguido? Dice el Código Civil y dice pues, varias leyes fiscales y de registro que cuando se hace una compraventa de un inmueble, esta compraventa debe de obrar en escritura pública, y esa escritura pública debe de tener un registro público. Y muchos compran con un contrato pues entre dos personas, y ya luego escrituramos, ya luego vemos qué hacemos. Entonces no se está haciendo en la forma que la ley establece. A partir de ahí tendremos que observar cómo corregir esa parte. Bien, de hasta este punto donde estamos revisando sobre la invalidez del contrato,
alguna duda de lo que les he vertido, algo que no haya quedado claro, que sea confuso. A ver, entonces, ¿qué es el hecho? Son sucesos que pasan en las cuales pueden ser buenas interpretaciones, sucesos normales. Ok. ¿Qué es un acto? Aquel en el que el hombre interviene directamente. Ok. ¿Cuántas son las fuentes de las obligaciones, Rafa? ¿Eh? No sé, No, para que no tengas dudas. no da duda esa. ¿Cómo que no era duda esa? A ver, Cristian, ayúdale. ¿Cuáles son? La ley y el contrato de licitación. Para efectos de la materia civil, nos vamos a concentrar en los contratos y cuasi contratos. Esencialmente, cuando avancemos, vamos a observar que existen medios por los cuales se puede reclamar la acción de un tercero que haya concurrido en un delito o en un cuasi delito, que sería un delito doloso o un delito culposo. ¿Como cuáles? Ok. Cristian trabaja para mí. Yo lo mando a que haga una diligencia y le doy mi camioneta. Y él manejando llega y atropella a un perrito de esos que valen mucho dinero. Entonces, quien comete el ilícito culposo, porque quiero imaginarme que Cristian no es un mataperros, no tenía intención de matar al perrito, sino que el perrito, pues siendo perrito, se atravesó y él no alcanzó a frenar y lo mata. Es un delito culposo, porque él no tenía la intención de ejecutar o de ejercitar esa acción en contra del ser del perrito. Pero sucede, lo arrolla, lo priva de la vida, y entonces él tiene una responsabilidad directa. Digamos que Cristian no fue a las clases de derecho penal y agarra y dice, ¿qué hago? Cierra la camioneta y se va. Entonces, ¿quién adquiere la responsabilidad por la muerte del perro? Esa es la transmisión de la responsabilidad objetiva, que nace precisamente de un delito o de un delito culposo. En este ejemplo es un delito culposo. Digamos que el mismo ejemplo, pero en lugar de esto es una empresa de transporte y el conductor, el chofer, va borracho y pingo y desde lado, póngale lo que quiera. Esa actividad ya, aunque él no haya querido hacerle daño a otra persona o dañar los bienes de otra persona, el hecho de estar bajo el influjo de sustancias o no estar descansado
se equivale a la falta de pericia. Y aún así tomar la voluntad de ejercer esa actividad en contra de la sociedad, afectando a esas personas. Ahí ese delito que en esencia era culposo por la actividad negligente se convierte en doloso. Él tiene responsabilidad directa, pero aún así, por la transmisión de la responsabilidad, también la tiene el dueño de los vehículos. La diferencia es, al dueño de los vehículos, si se diera la fuga el chofer, no lo pueden encarcelar si hubiera una pena corpórea. A él solamente le pueden cobrar los daños materiales, la reparación del daño, que puede ser material y moral, dependiendo del tipo de daño. Muy bueno. De las actividades que hemos estado haciendo en la semana, de lo que han estado viendo, ¿qué dudas tienen? De los expedientes que han revisado, de lo que han hecho. No formalmente de las personas, de la actividad. ¿Cómo o qué reglas se seguimiento paso a paso para hacer un escrito? No. Lo primero que tienes que hacer cuando vas a redactar un escrito es saber qué es lo que quieres pedir. Porque si no sabes qué es lo que quieres pedir, no puedes comunicárselo a la otra persona. Número 2. Las formalidades que establece son casi iguales en todas las materias. Formalmente hablemos del Código Familiar para el Estado de Michoacán. Dice el artículo 960-961 cuáles son los elementos que debe contener la demanda. Aquí estamos hablando de un escrito en particular que es el que da inicio a una contienda. Pero esas mismas condiciones te pueden servir como una orientación para saber cómo hacer un escrito ya dentro del proceso. ¿Qué es lo primero que te pide una vez 60, Cristian? ¿Ante qué autoridad estás promoviendo? Entonces, como ya es un asunto que está iniciado, además de decirle a qué autoridad se lo estás dirigiendo, ¿qué otra información crees tú, Rafa, que sería importante decirle al juzgado? El escrito ya dice que va para el juez del primero familiar, con jurisdicción y residencia en el Distrito Judicial de Zamora. Ya está listo. Ya tienes a quién. ¿Qué es lo que sigue? ¿O qué más información tendrías que poner por ahí? Omar, ayúdame. La persona que está Los datos generales del proceso en el que vas a intervenir. Nombre de las partes, número de expediente, tipo de juicio. Una vez que hemos puesto eso, ¿qué seguiría? En el 960, ¿qué te dice? ¿El 960 qué es? No es cierto. No es cierto.
No, ahorita le agregamos al tribunal en el que se tramita los datos de identificación del expediente. ¿Qué sigue después de eso? ¿Quién promueve? ¿Ya había dicho más? No, las partes es en el premio. Es al juzgado al que va dirigido y los datos esenciales para ubicar en qué juicio estás. Pero si judicial, como esa parte promueve, ¿con qué carácter? No, aquí estamos hilando lo que te pide el 960 para la demanda, lo estamos acotando con lo que te exige el código para que puedas ajustarlo a lo que señala para un escrito ya dentro del juicio. Entonces, primero tenemos que señalar los datos esenciales para localizar el expediente y ante qué tribunal. Lo siguiente, ¿quién promueve? El actor o el demandado. O si promueves en cuanto a mandatario o apoderado. Luego de eso, dice Cristo. Ahí podemos concretar. Por un lado, en la demanda te dice que están las prestaciones. No, no es cierto. Dice primero los hechos. Las prestaciones y el derecho y los elementos petitorios vienen hasta el último. En el escrito es lo mismo, la exposición de hechos. Que yo en esa exposición de hechos concretaría, como es un escrito, expones el hecho y ahí mismo expones qué es lo que vas a pedir. Y en un tercer párrafo tal vez le pondría con qué derecho vengo a solicitar esta situación. Por ejemplo, quiero pedir copias certificadas para acudir a una queja. La primera parte del capítulo expositivo o de exposición pondría que el día fulano de tal, a las fulanas de tales horas, se llevó a cabo la audiencia preliminar dentro del juicio de divorcio, en el cual no se nos permitió estar presentes a las partes. Y por tanto, dicha actividad violó el derecho a ser oído y vencido en juicio, participar de la audiencia, vulnerando los derechos con los que yo voy a participar. Ese sería el hecho, eso es lo que sucedió ese día. Luego, con la finalidad de acudir a amparo en contra de la resolución del juez y para dejar sin efectos la actividad procesal de usted, pues, le pido que me extienda copias certificadas de la audiencia, así como del audio y video. Y luego, si le quieres completar, ¿en base a qué derechos? Y ya ahí puedes citar la ley de amparo, el código familiar, la ley de Hacienda para que no haya cobro de las constancias, bueno, de la certificación, no tanto de las constancias. Y luego viene el capítulo petitorio o el pido. Pido primero o único en este caso que se extiendan copias certificadas de la audiencia de tales horas, con la mismas que van a ser con la finalidad de acudir a juicio amparo,
Por lo que pido sean sin costo, previo recibo. Así se hace un escrito. Se supone que nosotros como abogados postulantes no es necesario que le digamos a la autoridad, oye, yo quiero esto, para esto, por esto. Y tienes que dármelo porque el derecho esto me dice. Porque nosotros no tenemos que enderezar o acreditar porque tenemos derecho a solicitar o exigir ciertas cosas de ese proceso. Es la autoridad quien debe fundar las acciones que ellos realizan. Sin embargo, lo ideal de una buena redacción es que siempre que hagas una solicitud, si vas a acudir a divorcio, le pongas que vienes a solicitar el divorcio, términos 255, 256, 257 del Código Familiar, y que para ese efecto, términos del 259 se agrega el convenio. Porque es tu voluntad, la de tu cliente, el dar por terminado el vínculo matrimonial que te une, que lo une con fulana de tal o fulano de tal. Esa es la parte expositiva donde le dices al juez en la demanda a qué vienes. Y luego después de la exposición vienen los hechos, que deben de ser ordenados, de menor a mayor. O sea, nos casamos tal fecha, tuvimos hijos en tal fecha, son tantos hijos. A partir de tal fecha ya no nos entendemos. Yo ya no quiero estar casado con ellos. Porque el requisito básico del divorcio, manifestar abiertamente que no es tu deseo seguir casado. Requisito indispensable y esencial contenido en el 255. Y con eso estás reuniendo todos los requisitos que la norma te establece. En la estructura, cuando tengas dudas de cómo hacer una demanda, en los códigos de procedimientos, en el caso del familiar, pues tienes que ir a la parte adjetiva, que es la que habla del procedimiento, a partir del artículo 958, si no me equivoco, en adelante, te dice cómo se promueve, qué se promueve. Si es el Código de Comercio, igual, hay una primera parte que es dogmática o sustantiva, que te habla de cuáles son los derechos de las partes, qué se considera que es el poder del comercio, quiénes son partes dentro de un comercio, y se va desarrollando toda esa parte. Hasta que llega a cómo vas a llevar una demanda mercantil, cuándo es ejecutivo mercantil oral, cuándo es oral, ordinario mercantil, sumario. Y ahí va a haber un artículo en particular que te señala, que te diga que eso es de tal o cual manera. ¿Dudas? ¿Dudas como del escritor? ¿Algún otro tipo de duda? Ya, fuera de lo de los escritos. Muy bien. Perfecto. Pues, con eso concluimos la clase de hoy.